Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Nos sigue, por favor, denos un like en Lim Law para mantenerse al tanto sobre qué es lo que está pasando con las leyes de inmigración. Bueno, amigos, estamos hablando sobre inmigración. Recuérdense llamar a nuestra oficina para su primera consulta gratis. El número de teléfono nuevo es 407-897-8870. Tenemos oficinas en Orlando y en Kissimmee. Esta semana lo que vimos en las noticias es otra lucha sobre el presupuesto del país y cómo los demócratas habían prometido mantener pues la presión sobre los republicanos sobre asuntos inmigratorios, en el sentido de que no iban a estar de acuerdo si no incluye algún tipo de protección para los Dreamers, para las personas que entraron aquí como jóvenes. Pero como siempre vimos de nuevo que los demócratas hablaron mucho, pero no hay nada de acción, porque al fin del día terminaron sin ninguna protección para los Dreamers. Y ahora va a ser completamente asunto de los republicanos si quieren traer esto para que se escuche, porque tienen el poder, como lo han hecho antes, de ni siquiera darle la oportunidad que se escuche en el Congreso. Y este es el problema que tenemos. Y es una manera de que los demócratas hablan mucho pues sobre proteger a los inmigrantes, proteger a los Dreamers, y buscan votos, buscan donaciones financieras de grupos que son pro inmigrantes, pero al fin del día no hacen nada. Solo son promesas de que van a seguir luchando. ¿Y luchando qué quiere decir eso? Que van a hablar en el Congreso, pero no, lo que necesitamos es acción. Ahora, del otro punto de vista, los republicanos dicen que apoyan a los Dreamers, tienen todo el poder en todas cámaras del Congreso, en la Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia, hasta la Corte Suprema tienen ahora. Pero no actúan. No actúan, ni siquiera permiten de que se escuche estas soluciones pues, para nuestro país, para solucionar el problema de migración, porque es un problema. Es un problema cuando tenemos familias separándose. Es un problema cuando estamos deportando a gente que ha estado aquí más de 30 años. Es un problema. Pero dicen, no, sí, es un problema, pero no proponen nada menos decir, bueno, no, tenemos que poner una pared. Eso es lo único que hacen, es hablar. Los dos lados están utilizando el asunto de migración como le llaman en inglés una pelota política, una pelota de fútbol política. Y eso es lo que está pasando. Se está utilizando las vidas de estos inmigrantes, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Se está utilizando la vida de ellos para juegos políticos. Porque ya vimos de que otra vez, hace 2 semanas, los demócratas dijeron, bueno, está bien, vamos a solucionar esto en las próximas 2-3 semanas. Y ahora que viene otra vez la oportunidad, porque es la única manera que los demócratas tienen para forzarle la mano a los republicanos de que se escuche algo sobre asuntos de migración en este país. Es amarrando el asunto de migración hacia el presupuesto del país. Pero de nuevo, se dieron a rendir. Y este es el problema. Este es el problema de que se está utilizando el asunto de migración como un juego político. Y mientras tanto tenemos a 700,000 Dreamers con DACA de que no saben qué es lo que va a pasar. Este es el problema. Por eso nosotros le pedimos a la gente de que se asesoren bien, tomen a ventaja de los programas, pero busquemos y utilicemos esos programas para buscar maneras de arreglar de manera permanente. Y hay estrategias. Hemos ayudado a mucha gente en nuestra oficina buscar maneras permanentes utilizando los programas de, por ejemplo, TPS, de DACA, utilizando estos programas para buscar maneras más permanentes.
Pero esto es lo que pasó esta semana en las noticias. Entonces, ahora, ¿quién sabe? El Senado dice de que sí va a considerar un asunto de migración de nuevo esta semana que viene. El problema está en la Cámara de Representantes, porque el Senado anteriormente pasó una reforma migratoria, pero cuando llegó a las manos de la Cámara de Representantes, ni siquiera se escuchó la propuesta. Y ese es el problema. Los demócratas se caen por estas trampas, tal vez, y siguen así, cada vez. Se siguen dejando engañar. Porque el Senado dice, sí, está bien, vamos a pasar a asuntos de inmigración. A mí no me sorprendería si el Senado la próxima semana pasa algo para los Dreamers. No me sorprendería. Y todo el mundo se va a poner, ya, ve, que ganaron. No, porque tienen que ir a la Cámara de Representantes, que también está controlada por los republicanos, y ellos no han prometido escuchar asuntos de inmigración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno va cuando vaya a la Cámara de Representantes, los republicanos tienen una regla. La regla se llama The Hastert Rule, la regla de Hastert. Hastert era el speaker, el presidente pues, de la Cámara de Representantes en los años 90. Y lo que esta regla dice, y no es algo de que es ley, es una regla de cómo los republicanos manejan la Cámara de Representantes. Y esta regla lo que dice es de que si la mayoría de la mayoría no está de acuerdo, no se va a escuchar en el Congreso en total. Entonces, aunque la mayoría del Congreso esté de acuerdo, si la mayoría de la mayoría no está de acuerdo, entonces lo que eso quiere decir, si los republicanos tienen la mayoría y no tienen una mayoría dentro de ellos mismos, no se va a considerar alguna reforma migratoria o cualquier tipo de ley. Y eso es lo que pasa, porque hay republicanos que están de acuerdo de que tenemos que reformar nuestro sistema migratorio a un sistema más humano para ayudar a la gente. Hay republicanos que piensan de esa manera, pero no la mayoría de los republicanos. Entonces, si nosotros tomaríamos estos republicanos que piensan de esta manera y los combinamos con los demócratas, se puede pasar algo, porque el Congreso estaría de acuerdo. Pero lo que pasa con esta regla, impuesta por ellos mismos, no es una ley, pero si la mayoría de la mayoría no está de acuerdo, no se va a escuchar. Entonces, aunque el Senado pase alguna reforma migratoria, la Cámara de Representantes no la va a escuchar. Y ahí está donde va a fallar esto. Ahora, ojalá que me sorprendan y ojalá de que sí se haga algo para los Dreamers. Pero a cómo van las cosas ahorita, como estamos viendo las cosas ahorita, no se ve tan... pues no le vemos tanta esperanza como esperábamos hace unas semanas cuando los demócratas estaban luchando, y sí lucharon, pero al fin del día se dieron a rendir. Y esto es lo que pasó esta semana en las noticias de inmigración. Ahora, vamos a hablar sobre otro tema que también está en las noticias y no directamente está relacionado con inmigración, pero sí tiene que ver, y quiero mencionar esto. El secretario del Chief of Staff, el que básicamente le maneja todo a Donald Trump, el presidente, fue acusado por 2 exesposas de violencia doméstica y no tomaron ninguna acción. No tenía la manera de obtener que lo aclaren, pues, de que no es que puede obtener documentos de nivel de seguridad nacional, porque tenía estas acusaciones de violencia doméstica. Lo que pasa, si uno ha estado acusado y se le puede utilizar, pues, como para chantajearlo, no lo van a aclarar, pues, para poder accesar esto. Entonces, la oficina sabía, pues, de que él tenía estos asuntos de violencia doméstica. Pero vamos a hablar sobre este tema, sobre violencia doméstica, entre unos momentos, porque es importante. Lo vi esta semana en mi oficina y es importante para mí seguir recordándole a la gente de que víctimas de violencia doméstica tienen derechos en este país. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870.
8870. Tenemos oficinas en Orlando y en Kissimmee y ofrecemos la primera consulta gratis. También nos pueden seguir en lim.law y en las redes sociales Lim Law. Lim es L-I-M, M de madre, Lim Law. Nos sigue, por favor, para mantenerse al tanto sobre qué es lo que está pasando con los asuntos de inmigración. El número de teléfono de nuevo es el 407-897-8870. Bueno, regresando al tema de violencia doméstica, hay diferentes maneras de que una víctima de violencia doméstica puede accederse a beneficios de inmigración. Y esto es importante porque mucha gente no sabe de esto y se aguanta ser víctima, sea de crueldad extrema mental o de abuso físico. Y no es necesario. Yo he visto casos donde la persona está casada con un ciudadano americano y la están golpeando, pero ella se aguanta porque dice, bueno, si me dice de que si me voy me va a reportar a migración. ¿Okay? Uno no tiene que estar sufriendo de esta manera. Hay beneficios, hay maneras de obtener. Hay una ley que se llama la VAWA, que es la Acta de Violencia contra Mujeres. Existen beneficios donde uno puede arreglar por su propia parte, comprobando de que ha sido víctima de violencia doméstica. Ahora, violencia doméstica puede ser física o puede ser crueldad extrema. ¿Por qué? Porque la crueldad extrema, cuando son palabras nada más, muchas veces lo que termina es en violencia doméstica. Inmigración sabe, porque hay muchos estudios de cómo es de que la actitud y las palabras pueden terminar en una violencia física. Y entonces, si has sido víctima, se tiene que asesorar bien. Esto no es algo que usted puede ir a un notario para que le llenen papeles. No se trata de ese asunto. Y eso es lo mismo para todos casos de migración. Pero específicamente en estos casos. Porque hay muchos elementos que se tienen que comprobar, pero no es imposible. Se debería por lo menos asesorar bien sobre si existe la posibilidad de aplicar debajo de estos programas de VAWA. Ahora, la próxima pregunta que me hacen pues es, Henry, ¿qué si mi esposo no es ciudadano americano? ¿Qué si es residente? Todavía aplica VAWA en esos casos. Y todavía me hacen la pregunta, bueno, ¿qué si mi esposo no es residente ni ciudadano americano? Bueno, en ese caso usted puede aplicar tal vez por una visa U. Y la visa U es para las personas que han sido víctimas de algunos tipos de crímenes, incluyendo la violencia doméstica de esta manera. Entonces uno tiene que buscar la manera. Yo tuve una amiga mía muy, muy querida y activa, conocida en muchos asuntos legales, y le pasó algo así a un familiar y no sabía de estos temas. Y eso dije, wow, si ella no sabe sobre estos temas, ¿cómo va a saber alguna persona que está sufriendo esto? Si no se da cuenta. Y por eso tengo este programa, porque quiero por lo menos abrir posibilidades que uno tal vez ni siquiera sabían que existían. Y por eso hablamos sobre diferentes temas en este programa. Entonces, si has sido víctima de algún tipo de crimen, lo que se exige es de que A, uno sea un víctima, y B, de que está cooperando con las autoridades en la persecución de la persona, del criminal, que está buscando cómo asegurarse de que esta persona no lo haga de nuevo, que está cooperando con la policía, con la fiscalía. Y el motivo de esto es para que las personas no tengan miedo solo por su asunto inmigratorio de hablar. Porque mucha gente se queda callada por miedo de su asunto inmigratorio. Y cuando uno escucha particularmente qué es lo que está pasando con los asuntos de inmigración, uno está con miedo de hablar con las autoridades. Esta ley se pasó para que las personas no tuvieran ese miedo y hablen. Hablen cuando son víctimas de estos tipos de crímenes.
Y por eso yo no estoy de acuerdo con asuntos con los sheriffs que están firmando acuerdos con ICE cuando uno es arrestado. Porque simplemente aumenta el miedo que la comunidad inmigratoria tiene contra la policía. Pero sí existen protecciones si uno ha sido víctima y coopera. Ahora, yo tengo un problema ahorita con el sheriff de Orange County, con Demings, porque él se está lanzando para ser alcalde. La esposa de un congresista demócrata en el Congreso Federal. Supuestamente es una persona que está en nuestro lado, el lado de los inmigrantes. Pero cuando nosotros llamamos para buscar la certificación que necesitamos de las autoridades del sheriff, nos dicen que hay una espera de mínimo 6 meses. Y todo tiene que ir sobre su departamento legal. Pero el formulario es solo una página. ¿Por qué no están ayudando a la comunidad inmigrante? Y es a esto. Empecé este programa atacando a los demócratas, que yo me identifico como demócrata. Yo le voy a decir honestamente, yo me identifico de esa manera, pero cada día menos y menos. Porque para mí, si uno va a luchar, tiene que luchar hasta el final. Y no darse a rendir cuando la situación se pone difícil. Pero este sheriff va a buscar el apoyo de la comunidad inmigrante, la comunidad hispana, porque se ha lanzado para el alcalde de Orange County, para reponer a Teresa Jacobs, pero ya ve lo que le está pasando. La oficina tiene una póliza de no ayudar a migrantes. Entonces, teniendo ya el poder que tiene, no ayuda a migrantes, ¿cómo va a ayudarnos cuando ya sea alcalde? Esto es un problema. Eso es un problema. Pero eso es... Quiero que la gente entienda qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Vamos a la fiscalía. La fiscalía sí nos ha ayudado. La fiscalía de Aramis Ayala nos ha ayudado en muchos de estos casos. Entonces hay que reconocer a aquellos que sí todavía nos ayudan, pero también hay que llamar la atención a aquellos que no, que disimulan ser nuestros amigos, buscan nuestra ayuda, pero cuando nosotros necesitamos ayuda, puerta cerrada. Entonces es algo de que hay que luchar. Ya ve por qué estos asuntos uno no puede ir a un notario. Eso es lo peor que uno puede hacer. Es un notario, un paralegal para hacerle estos trámites. Uno tiene que tener conocimiento del proceso, luchar. Si le dicen que no en un lado, buscar el sí en el otro. Eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, temas así, le aconsejo de que pueden haber maneras de protección. La visa U le da un estatus. Ahora, se va a demorar, todo está demorado con inmigración, menos los asilos para las personas que están aplicando ahorita. Pero se va a demorar. Pero por lo menos brinda algún tipo de protección. La visa U y también VAWA. Hay diferentes maneras y hay que buscarlo, por lo menos asesorarlo. Si usted está sola ahorita o está solo, porque esto también aplica para hombres, y piensa de que ha sido víctima de violencia doméstica, nos llama para poder analizar el caso para determinar si sirve o no. Yo he tenido casos que vienen a mi oficina, me cuentan lo que está pasando y les digo, miren, no tiene caso. Realmente no hay caso. Pero por lo menos vinieron porque la consulta es gratis. Hablamos sobre las posibilidades, hablamos cómo es de que tal vez no de esta manera, pero busquémosle otra. O tal vez no hay nada. Pero por lo menos se asesoraron bien. Y esto también aplica para parejas homosexuales. Si ha sido víctima de violencia doméstica, se puede reportar, no importa el tipo de relación que uno tenga. Se tiene que asesorar bien. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. También en las redes sociales en lim law.
como Facebook y Instagram. Nos sigue en Twitter también, es LimLaw. Nos sigue, por favor, para mantenerse al tanto sobre qué es lo que está pasando con los asuntos de inmigración. De nuevo, nuestro número de teléfono para cualquiera de las oficinas de Orlando o Kissimmee para su primera consulta gratis. El número de teléfono de nuevo es el 407-897-8870. Bueno, hablando sobre qué tipo de casos hemos visto esta semana, obvio, siempre estamos viendo casos de venezolanos porque lo que está pasando es horrible en Venezuela. Hay casos bastante fuertes, desafortunadamente, que estamos viendo en todos los días, y todos los días se está poniendo peor la situación ahí. Pero cuando uno viene a este país, todo el mundo le dice aplique por asilo. Y ya sabemos de que Inmigración cambió su póliza, donde los últimos que han aplicado por asilo van a ser los primeros llamados. Y esto es para evitar fraude, porque mucha gente venía aquí, aplicaba por asilo sin tener algún caso, y es para esperar los 4 años aquí, que se está demorando en esta área. Y después va a haber corte, que se demora otros 2 años. Entonces, esa estrategia ya no sirve. ¿Okay? Y si no tiene caso, no aplique por asilo. Busquemos otras maneras. Yo, por ejemplo, tuve esta semana, y he estado viendo esto un poco con más frecuencia en los últimos meses, es de que los colombianos están aplicando por asilo. Los colombianos. Ahora, he visto, de todos los casos que he visto en los últimos, digamos, 6 meses, un caso colombiano que tiene mérito. El resto de los casos no tienen mérito, y no sé quién le está diciendo a los colombianos aplicar. Yo tuve un cliente esta semana que me dijo, oh sí, porque mi tío me dijo que aplicara, porque a él se la dieron. Entonces yo le pregunté, ¿cuándo se la dieron a su tío? Y, fue como hace 10 años. La situación ha cambiado bastante en Colombia en los últimos 10 años. Y simplemente porque se la dieron a su tío no quiere decir que se la van a dar a usted. Igual cuando le digo a los venezolanos, solamente porque lo que está pasando en el país es grave, no quiere decir de que le van a otorgar un asilo. Yo siempre digo, las situaciones del país se utilizan para corroborar un caso, pero uno tiene que tener un caso primero. Y después utilizamos la situación del país para corroborar lo que uno está diciendo. Otro error que veo es de que gente va a los notarios, a las paralegales. Lo que ellos hacen es, le van a traducir lo que usted escriba. Lo entregan y le desean suerte. Y ya. ¿Ok? Ese no es un asilo. La ley del asilo tiene varios parámetros dentro de la ley. Y uno tiene que cumplir con esos parámetros, y se cumple explicando bien en la historia cómo es que se cumplan esos parámetros. El notario no va a estar al tanto sobre los cambios de la ley del asilo. El notario no estudia esto en este país. Se tiene que asesorar bien. Esto es demasiado delicado, especialmente hoy, para dejárselo en la mano de un notario. Yo cuando le explico esto a mis clientes que ya fueron a un notario, les pregunto, ¿cuánto le cobraron? Y es básicamente lo mismo que yo cobro. Es increíble. Increíble gente haciéndose pasar como abogado en esta área, como experto. Pregúntele, ¿de dónde es licenciado? ¿De qué estado es licenciado? Porque para ser abogado en este país uno tiene que ser licenciado de un estado. Pregúntele. Aunque usted piense, no, yo estoy seguro que mi abogado es abogado. ¿Ok? ¿De qué estado? Demuéstrame su licencia. Y si le empieza a dar excusas es porque no es abogado. Porque estamos viendo eso bastante en esta área. Gente estafando. Y a mí me da rabia. Me da rabia cuando los propios latinos se ponen a estafar a otros latinos. Es increíble. Increíble. Pero eso pasa. Entonces, esta gente colombiana que vino a mi oficina, yo estudié el caso y mire, ¿por qué se pusieron a hacer esto? Lo que deberían haber hecho es una visa inversionista, E2. Porque los Estados Unidos y Colombia tienen convenio. Y no se necesitan millones de dólares para invertir. Podemos hablar sobre su estrategia. Yo tuve otro caso de que un americano quiere tener socios de Colombia. Y entonces le buscamos la manera de sacarle la E2.
Esa es una visa de que todavía están otorgando. Sí, porque realmente lo que se necesita es tener la inversión, comprobar que la inversión va a ser bastante alta y que el retorno va a ser alto y que el negocio es un negocio activo. Entonces, no es de que me voy a comprar una casa y esa es mi inversión. Entonces, hay que hablar sobre estas estrategias. Pero el asilo para el colombiano, eso está difícil. Yo le voy a decir, eso sí está difícil. Tenemos que hablarlo bien. Como le digo, en los últimos 6 meses he visto bastante colombianos, por lo menos, preguntando sobre el asilo. Y cuando me explican lo que está pasando, realmente no tienen caso. Entonces nos ponemos a buscar otras alternativas. Menos uno sí tuvo un caso. Entonces no es que sea imposible, pero que sepan de que es difícil. Entonces la otra pregunta que me hacen es, me voy a separar pues y me voy a casar con un ciudadano americano. Tengo un amigo. Tengo una amiga. Eso es lo peor que puede hacer. Lo peor que puede hacer. Primero todo, no es correcto moral, pero tampoco por razones legales. El castigo esté por vida. No haga matrimonios fraudulentes. Es lo peor que uno puede hacer. Busquemos alternativas. Trabajemos juntos. Y vamos a salir adelante juntos. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y en las redes sociales también en lim.law. Síganos, denos un like. Y así nosotros podemos mantenerlo informado sobre cualquier cambio de migración. Y así puede recordarse de a dónde llamar para hacer una cita. Llame al 407-897-8870. Nuestra primera consulta es gratis. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración. Para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio, sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.